Soy doctorante en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Este no es mi tema principal, pero pues es un tema que me interesa y más que presentar una investigación acabada, pues todo lo contrario, sería como aprovechar esta instancia en donde hay experticias diversas para ver las posibilidades de un tema que quiero que se convierta en un artículo y auscultar esa posibilidad, no solo desde la historia, desde la historiografía, sino pues desde diferentes perspectivas o para este grupo de la red Géride, que fue pues, con el primero que he tenido acercamientos de cara a de este giro, digamos, al desastre o este giro ambiental un poco de la historia también que puede conducir a temas interesantes. Dado pues que mi tema principal es los avistamientos de cometas, pero me he topado con terremotos a lo largo de la búsqueda de fuentes y creo que más que un tema de moda, yo creo que es un vínculo que justamente amerita ser pensado desde la historia intelectual como con cierta seriedad y cierta profundidad. Ese vínculo de fenómenos astronómicos bueno, y sucesos geológicos o desastres, ¿no? Creo que vale la pena pensarlo. Pero en este caso, entonces, les propongo una comparación o pensar una comparación entre dos cosas muy diferentes, eso sí, por un lado, pues un volcán que obviamente tiene unas magnitudes geológicas que saltan a la vista, y un cráter que es el Pozo Airón, que es un poco intangible, que es menos evidente, pero que también ha dado mucho de qué hablar y justamente a lo largo de la historia de la ciudad de Granada, en España, dio de qué hablar. Curiosamente cae en el olvido, a diferencia del volcán del Puracé, que sigue siendo pues, un tema de estudio. Entonces quería mirar las posibilidades de comparar estos dos fenómenos pues simplemente como arranco con presentándoles, acá está, se los presento, el volcán Puracé. Está más o menos a unos 28 kilómetros de la ciudad de Popayán, una ciudad del Nuevo Reino de Granada, en el periodo que me interesa como estudiarlo, con fumarolas laterales y que, digamos, se asienta en lo que es una especie de cadena o cordillera de Coconuco, que tiene varios nevados y varios volcanes. Sería interesante poder visitarlo alguna vez, solo que pues ahora hay como actividad volcánica, entonces también viene como a ser pertinente el estudio de cómo también por diferentes cuestiones las sociedades allí ubicadas en inmediaciones de este Parque de los Nevados a veces no desalojan o sí desalojan frente a los llamados, por ejemplo, de la unidad de riesgo de desastres. Pero antes de entrar en eso, entonces, este es el volcán, según una semblanza que hacen geominas. Tiene productos lábicos y piroclásticos de composición andesítica, no sé qué significa eso, pero digamos que lo pienso un poco en comparación con ese otro gran nevado que es el Ruiz, pues, cuyos desechos eran más bien lodo, eran otro tipo de flujos, ¿no? Este sí, sí se compone más bien de ceniza pues flujos piroclásticos de otra naturaleza. Tiene una grieta de 20 metros, ¿no? En el interior del cráter principal que es pues lo que me interesa, ha conocido pues históricamente unos periodos eruptivos, ¿no? Este es el año más o menos en que se tiene noticia de su activación, ¿no? 1827, 1849, 1869. No se tienen muchos datos, pero pues por estudios geológicos, más o menos entre 1902 y el 28, también, y 1949, en donde hubo un gran, digamos, desastre que murieron más o menos unos 15 estudiantes del Cauca en una excursión allí. Entonces, ese es el volcán del Puracé. Estoy tratando de correr la diapositiva ya. Bueno, y procedo inmediatamente pues a, a problematizar lo siguiente. Si nos damos cuenta en estos periodos eruptivos, pues se tiene noticia histórica de más o menos a partir de 1827, ¿cierto? Digamos, en Geomines, la autoridad oficial para estos temas.
Entonces, pues echamos de menos, pues desde luego, pues la época colonial, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué hay atrás? Eh, los que se han acercado más a la cuestión son etnólogos como el alemán Franz Haber-Faust, ¿no? Hacia la década de los 80 del siglo pasado. Y pues desde luego las sociedades y las comunidades indígenas que habitan allí, el Valle de Pubenza, pueblos como por ejemplo los Coconucos, siempre han estado en contacto pues, con este volcán nevado. Entonces, por ejemplo, nos trae un testimonio, y quiero presentarles acá un par de testimonios rápidamente, ojalá. Nos cuenta Leonardo Quirá, que es un indígena coconuco, en entrevista que le hizo el etnólogo, y le pregunta, ¿cómo puede ser que en viejos tiempos llevaban hielo del Puracé a Popayán y que ahora muy pocas veces estás nevado? Y responde pues el habitante de la región, es que ahora lo pisan casi al diario y eso lo amansa, que la nieve es signo de la bravura del volcán, pero que como ya lo han amasado, no se puede cubrir más de nieve. Ese amasamiento es peligroso porque emberraca al volcán y puede mostrar entonces su bravura a través de una erupción. Emberraca en buen colombiano es como sacarle la rabia o sacarle la piedra. ¿Sí? Por otro lado, en una entrevista de Radio Nacional a un líder también indígena de la región, pues nos comentaba o comentaba al periodista que frente a la actividad volcánica, el patrono y el defensor del pueblo de Pubenza, del pueblo del Puracé, eh, es San Miguel Arcángel, ¿sí? Cuya fecha de celebración, de festividad, digamos, es el 29 de septiembre. Entonces, una serie de sucesos llama la atención. Por ejemplo, nos cuenta que, según la tradición oral, si no se le celebra a San Miguel ese día, preciso el 29 de septiembre, puede haber, por ejemplo, condiciones meteorológicas adversas, ¿sí? Al punto que el nevado pues tome una gran cantidad de nieve, digamos que vuelva a aparecer como ese cono que lo identificaba antes de 1827. ¿Por qué? Porque en 1827 eh, el Nevado pierde su cono pues por unos deslizamientos y unas avalanchas, y por la actividad misma volcánica pues pierde el cono, pero pues en la tradición oral todavía los indígenas de la región tienen recordación de la vieja época en donde era muy nevado, ¿sí? Es decir, ya no es así, pero pues eso nos habla de que hay una tradición oral pues que digamos sí tiene pues como en mente esto, ¿no? Y que por otro lado, y esto le puede interesar al colega Loris, pues este patrono también en caso de incendios en la mina, también viene al socorro de los habitantes de la región. Allí, pues por la misma actividad del volcán y la composición, digamos, geológica, hay unas minas de azufre. No sé si quieren que de pronto ponga un fragmento de la entrevista para escuchar de viva voz bueno, ya lo puse acá un poquito, al indígena que retrata la cuestión. Entonces, no sé si se escucha. No, no se escuchó. Es una lástima, porque no, ahí no sabría qué hacer. Yo sí lo estoy escuchando. Bueno. Nos puedes contar, Sí, Eduardo. sí, básicamente eso. Entonces, bueno, resulta que frente a estos incendios en la mina de azufre, em, la imagen de San Miguel, entonces, se toma como un hecho milagroso cuando empieza a pesar más, ¿no? Es decir, el peso de la imagen en procesión se hace insoportable, ¿no? Pero que aún así los habitantes, en contra incluso de las autoridades religiosas, llevaron a la imagen a la mina que se estaba incendiando, la mina de azufre, y pues como era de azufre, evidentemente tenía gases tóxicos, pero que a la llegada de la imagen, la toxicidad, digamos, empieza a disminuir y los indígenas pueden entrar y socorrer los que allí estaban, gracias a esa figura protectora. Ahora bien, pues también trabajos periodísticos han mostrado que, por ejemplo, se dice que el dueño de la mina tenía pacto con el diablo, pero que lo que escondía, digamos, estas leyendas es una explotación laboral y unas condiciones, pues, terribles, ¿no?
el punto de vista social de los mineros allí. Entonces tenemos las dos cosas, como que la tradición oral guarda, digamos, un recuerdo y una imagen acertada, digamos, o verosímil de lo que fue el volcán en épocas pasadas, por lo menos, entre comillas, prehistóricas, en lo que tiene que ver al Servicio Nacional de Minas. Pero por otro lado también, digamos, que puede pues guardar como, puede, digamos, no sé si ocultar, pero sí solapar ciertas dinámicas sociales pues difíciles en el sector. Hoy en día esa mina ya se cerró a partir del 2018 y pues está en manos, digamos, del resguardo indígena. Bueno, entonces, antes de estos registros del siglo XIX, pues de todas maneras encontramos menciones del volcán, eh, por lo menos aquí en la historia del Reino de Quito, el jesuita Juan de Velasco. Y él ubica al volcán del Puracé dentro de los volcanes mayores. No sé si lo han visto, pero este padre jesuita, que es como uno de los pioneros en la historia ecuatoriana, digamos, de la época en las albores de la independencia, tiene pues un recuento de todos los volcanes de Ecuador y en ese momento Popayán pertenecía a la audiencia de Quito. Por eso digamos que para hacer un análisis exhaustivo habría que mirar archivos ecuatorianos para el caso de Popayán. ¿Sí? Entonces aquí vemos que hay una descripción, digamos que incluso en lo físico es interesante, ¿no? Tiene es uno de los más cubiertos de nieve, ¿no? Recordemos que la desaparición del gran copo del cono es en 1827, figura cónica, es uno de los más cubiertos de nieve, tiene la particularidad de arrojar permanente diversos ojos de agua hirviendo con grandes humaredas, los cuales forman el pequeño río Vinagre, llamado así porque cocida sus aguas agrias, cuajan la perfectísima piedra lumbre. Esa es la descripción de Juan de Velasco. Mariano del Campo y Larraondo, otro presbítero, también digamos que es una de las fuentes importantes a la hora de la época independentista, nos cuenta unas historias sobre el Puracé, también curiosas. Nos dice que en dos ocasiones luego de colocar cadáveres se los tragó la tierra con ruido, por la atracción muy fuerte del aire interior, ¿no? Y es sabido pues, que en el siglo XIX hubo querellas médicas sobre el emplazamiento del cementerio. ¿Por qué? Porque los malos aires, los malos humores del cementerio podrían ser transportados, ¿no? Los 18 28 kilómetros del Puracé a Popayán por la actividad del volcán. Y eso pues sería perjudicial para la ciudad, por ejemplo. Ahí hay una argumentación, digamos, hay argumentaciones hipocráticas, pero pues también de que la Tierra hacía ruido, de que esas concavidades y esos cráteres del volcán eran que se tragaban pues, digamos, restos mortales de los habitantes, ¿no? Y hace una comparación curiosa, ¿no? Dice que cuál será la suerte de Popayán tras el sacudimiento de la tierra. Llegaría el caso que los pasajeros exclamasen, aquí existió la poderosa, la ilustre y sabia Troya. Es decir, ahí tienen un riesgo, ¿no? De que de pronto, en función del volcán, se generen terremotos también y que esto haga pues perecer a la ciudad. Razón por la cual Francisco José de Calda, nos cuenta Mariano del Campo y Larraondo, siempre tenía miedo de volver a su tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque le causaba un poco de pánico, de pavor el volcán, según nos cuenta. Eh, bueno. También hay un dibujito, ¿no? Hay una imagen de Humboldt que atestigua la manera en que él lo midió. Él pues tomó medida del Puracé y dice en Toesas, que es una unidad de medida francesa, que el volcán Puracé es más alto que el Corazón, no sé exactamente qué pico es ese, o que el Chusalón, o más alto que el Mont Blanc, ¿sí? Hace esa comparación y bueno, utiliza una forma de medirlo pues curiosa, ¿no? Que digamos allí trata de estar retratada, pero lo que me interesa es que Humboldt también tiene una visión o él digamos, pregunta a las comunidades de allí y tiene en cuenta como que los indígenas tienen una tradición oral y él va y pues como que la tiene en cuenta, porque acá, bueno, poco antes de la conquista, bueno, todos los eventos naturales estaban heredados en la mitología de los indios. Los indios que guardaban en la tradición los más antiguos acontecimientos contaban a los españoles lo que han escuchado de sus padres.
pareciendo todo eso nuevo a aquellos de tiempos recién pasados por malentendidos del idioma. Es decir, lo compara también con el diluvio, ¿no? O con el olvido de las lenguas, ¿no? El Confucio Linguarum, como lo de la Torre de Babel, ¿no? Tiene como ese aire su comparación. El aspecto del cerro, su forma descabezada, indica lo que hace falta y quién con indios que lejos de los españoles viven entre sí, ambulaba por las selvas como nosotros y habrá dado cuenta de su gran talento, de su pura y fina observación para la naturaleza y su infinita atención respecto a los fenómenos naturales. Y ahí hay una comparación entre el Puracé y otra serie de picos. Entonces, pues es, digamos, interesante esta aproximación. Bueno, perdonarán por tanta letra. Pero ya entrados en el siglo XIX, hay una comisión de expertos encomendada por el gobierno, digamos, por SEA, digamos, después de las expediciones científicas auspiciadas por la corona, esta ya vendría siendo como una suerte em, de comisión nacional, ¿no? Y vuelve y pues trae a colación el tema del Puracé. Pero lo curioso es que Jean-Baptiste Bousingot eh, no aduce, como en las teorías que veíamos antes, que los terremotos en las inmediaciones del volcán hayan sido producidos por aires en sus concavidades, ¿sí? O por vapores, ¿no? Él habla más bien de grandes rocas dentro de las cadenas montañosas, no tanto como producto del aire. Esa es como la ruptura que yo vería allí y que habría que constatar, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace él? ¿Cómo hace estas mediciones? Él dice que se encuentra aquí un cronómetro, es decir, que toma un cronómetro que estaba a la mano en el momento del temblor y mide la agitación, cuánto duró y bueno, la distancia, ¿no? Entre los volcanes y la ciudad en la que estaba él, para así medir, no sé si su intensidad. Y acá, pues, Humboldt y Bousingot tienen pues, una relación epistolar, se comunican, ¿no? Entonces acá Humboldt reconoce que haber sido un valiente, pues, explorador de los volcanes lleno de cosas dignas de recordarse por un excelente espíritu a la hora de ir a Sotará y a Puracé, ¿no? Entonces está, digamos, también como esto dentro de la identidad nacional de alguna manera, como eso de conocer el territorio. Acá, por ejemplo, una ilustración en el papel periódico ilustrado de SEA ya de la década de los 80 del siglo XIX, ¿no? En donde, digamos, el volcán del Puracé, su conocimiento, es importante por un lado, pues por el tema de las minas, ¿cierto? Pero también hace parte también como de la identidad de la región, pero incluso también del país, ¿no? Viene a ser rescatado. Bueno. Y ahora pasemos al otro caso rápidamente. Pues es muy diferente las dimensiones. Desde luego, pues acá es raro encontrar una imagen del Pozo Airón que no tenga por ahí basuritas o que esté clara, porque además hoy está como en un pasaje residencial, al parecer, en la ciudad de Granada, en España. Entonces, y curiosamente, no aparece el Pozo Airón dentro del inventario español de lugares de interés geológico. Esto es hasta donde yo busqué, no encontré, y este es un servicio que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Entonces, es curioso que no aparezca. Sin embargo, Pozo Airón o Airón aparece en otras localidades, no en Granada. Aparece, por ejemplo, en Herreruela, en Cáceres, como cima de gran profundidad, esquizos y pizarras precámbricas de la penillanura extremeña, por ejemplo. Aparece con esta definición geomorfológica que es difícil encontrar en otras fuentes, pero digamos que todo apunta a que el Pozo Airón de Granada tiene una profundidad de alrededor de 72 pies, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ha dado el balance historiográfico? Digamos que el Airón, este fenómeno geológico, pues no parece ser un nombre etimológicamente de origen indoeuropeo, ¿no? Hace referencia al inframundo prerromano, que es tanto bueno como malo, ¿no? Porque también pues de la fertilidad, lo que viene del interior de la tierra, pero al mismo tiempo es el lugar en donde, por ejemplo, se arrojaba a la gente, ¿no? Para castigarla, o el lugar pues del inframundo también en la tradición celta. Entonces parece que estos pozos
que están tanto en España como en Portugal como en Francia, digamos, eran muy tenidos en cuenta en esa pues, lejana ya tradición celta. En el romancero o en las bellas letras españolas, pues hay toda una serie de una gran cantidad, digamos, de menciones del Pozo Airón, del de Granada y otros, ¿no? Por ejemplo, está el romance de Tejerina, ¿no? Sobre el Pozo Airón, que es arrojada, ¿no? María Lidón, dile a mi madre y dile a mi padre y dile a mi lindo amor que los sapos y las culebras me llegan al corazón, ¿no? Entonces eso es cuando la arrojan al pozo, es como su uso social. Y según Salas Parrilla, hay unos 67 topónimos pues alrededor de toda la península, de toda la península, no, de toda España, con nombres similares y pues con formaciones o geomorfologías un poco diferentes, pero que se conocen por ese nombre desde antaño. Ahí quería mencionar algo que, digamos, en esa historia antigua se relata hoy en día que desde una época musulmana, la época de dominación musulmana, el Pozo Airón estaba empedrado, es decir, hubo una especie de cuidado, de ornato urbano frente al Pozo Airón, y Macarena ya me levantó el pulgar. Listo, que está en la ciudad, como decía, de Granada, y simplemente ya para ir finalizando, hubo una serie de medidas, una serie de medidas para prevenir los terremotos. Por un lado, taparlo o cegarlo, o por otro lado, reabrirlo. Entonces, en Granada fue digamos, una cuestión pública y casi que de urbanismo, de paisaje urbano, que pues convocó a toda la ciudadanía, ¿no? Un fraile en 1633 hablaba de que estaba tapado. En el 55, después del terremoto de Lisboa, se solicita su limpieza y reapertura. En el 78 continúa cerrado, pero en función de terremotos, digamos, también se ordena el cierre de teatros y que por favor pues también lo reabran para desahogar un poco los aires que era lo que producían los terremotos, ¿no? Y ya finalmente pues hay una comisión experta, un comentario experto, en donde se desestima la utilidad de abrirlo para liberar pues, la presión del aire y así evitar los terremotos. Es decir, ya se desestima esa teoría en comparación, por ejemplo, con Potosí o con otros lugares que aunque tengan muchos cráteres, muchas minas, muchos lugares por donde desahogar el aire, sigue habiendo muchísimos terremotos. Sin embargo, dicen que para evitar, pues para no ir a contrapelo o contradecir la voluntad popular, se deberían abrir algunos pozos, pero que digamos que físicamente estaba desestimada esta idea, ¿no? Ya para finalmente de concluir que, lo que había con los terremotos y con este pozo, pero también con el volcán Puracé, eran que los terremotos y los temblores eran fenómenos eléctricos y que lo que había que hacer era de pronto ubicar pararrayos como medida, digamos, concreta de política pública y en el caso del volcán, pues limpiar sus bocas regularmente y esto se institucionaliza a partir de 1817 para evitar nuevamente los terremotos. A manera de cierre, pero esto de pronto lo podemos tomar al final, al momento de las preguntas y la discusión. Muchas gracias.